En ciertas ocasiones, un impacto o demasiada tensión en nuestros radios puede ocasionarnos la ruptura de un radio de nuestra rueda. A continuación, os voy a explicar cómo sustituir un radio roto de nuestra rueda. Evidentemente, lo primero que tenemos que hacer es desmontar la rueda de nuestra bicicleta, quitarle la cubierta, la cámara. Si tiene disco de freno, lo desmontamos, siempre es mejor. Y si tuviera cassette o piñones, tendríamos también que desmontarlo. Yo ya me he adelantado a todo eso para no perder tiempo y vamos a empezar a desmontar este radio y luego meter el radio nuevo. Esta es la parte más complicada de la reparación, y es que debemos asegurarnos de tener un repuesto a la medida adecuada. Hay multitud de radios, por lo que no importa si se queda un poco más corto o más largo, siempre que agarre al menos el 50% de la rosca. Eso sí, es importante que no sobre por encima del perfil de la llanta, porque llegaría a pinchar nuestra cámara. Bien, ya tenemos nuestro radio nuevo, ahora vamos a quitar el otro radio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, tenemos dos opciones. Si el radio estuviera entero, es decir, que no se ha partido como este, tendríamos que sacarlo aflojando las cabecillas. Esto se afloja o bien con un destornillador plano o bien con llaves específicas que se aflojan desde la parte exterior. Más sencillo, pues como ya tenemos que meter el radio nuevo, más sencillo lo haríamos con el destornillador plano. Ahora os enseño cómo se hace. Lo primero que tenemos que hacer es, con un gancho o con un destornillador, retiramos el fondo de llanta, así. Vamos a retirar el fondo de llanta, a ver si lo podemos, aquí. Lo pescamos y retiramos nuestro fondo de llanta, ahí estamos. Y como os he dicho antes, con el destornillador plano podríamos aflojar las cabecillas desde aquí. Ya veis que se ve aquí un poquito. Eso es. Entonces aquí giraríamos a la izquierda y aflojaríamos nuestra cabecilla del radio. Pero como este radio, en este caso, está roto, no hace falta. ¿Por qué? Porque se puede sacar directamente. Ya veis que si tiro para atrás, sacaríamos el radio. Pero antes de sacarlo, tenemos que fijarnos en una cosa. Tenemos que fijarnos en cómo está colocado el radio, porque tenemos que fijarnos en los cruces con los otros radios. Entonces tenemos que ver si pasa primero por debajo, luego por encima y luego por debajo. Es decir, tenemos que ver la posición del radio, memorizarla o la apuntamos en un papel y luego podemos extraer el radio, porque el siguiente radio nuevo tiene que ir en la misma posición. Aquí ya tenemos el radio, ya veis que está hasta doblado y también un poquito, y está roto, así que vamos a meter el radio nuevo. Aquí tenemos el radio nuevo. Una cosa que tenemos que ver, que es importante, sería la entrada del radio. Es decir, tenemos que empezar a montar desde el buje. Entonces vemos que aquí el radio sale por arriba, aquí sale por abajo y aquí por abajo. Con lo cual aquí, el hueco que tenemos aquí, no sé si lo vemos, así, el hueco que tenemos aquí es por donde va a ir el radio. Entonces vemos que tiene que salir por la parte alta, porque por aquí los de al lado salen por la parte baja. Entonces metemos el radio por la parte de aquí y que salga por arriba. Ahí, y ahí ya lo tenemos. Lo siguiente que tenemos que hacer es, como nos hemos apuntado los cruces, tenemos que ver que primero cruza por arriba. El radio no pasa nada porque se doble un poquito. Ahí. Y luego por abajo. Y buscamos el agujero donde va a ir encajado en nuestro radio. Ahí lo tenemos. Aquí iría nuestro radio. ¿Veis? Aquí está. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues lo siguiente que tenemos que hacer ahora es meter la cabecilla y buscar el radio. Ahí. Así. ¿Veis cómo está aquí la cabecilla? Eso es. Y con el destornillador plano que os he comentado antes, iríamos apretando. Así. Vamos apretando hasta que nuestro radio se quede sujeto.
Es muy sencillo esta operación. Así que ya tendríamos nuestro radio prácticamente montado. Vamos apretando hasta que notamos ya que hay una cierta tensión en el radio. Y aquí ya el radio estaría montado, pero está flojo. Así que ahora vamos a terminar de montar nuestro radio en el centrador de ruedas y así ya dejamos la rueda también totalmente centrada. Venga, vamos a ello. Antes de empezar a centrar la rueda, quería deciros un par de cosas. La primera, que se me ha olvidado deciros antes, que a las cabecillas de los radios conviene echarle unas gotitas de aceite para que no se quede agarrotada, ni se oxide, ni nada. Siempre nos va a facilitar eso el trabajo en el futuro. Y la otra es que si no tenéis un centrador de ruedas, no os preocupéis. Podéis hacer lo siguiente. En la horquilla de la bicicleta, por ejemplo, podéis poner un par de bridas de plástico, así que os hagan de guía para cuando veáis que oscila la llanta, esas guías de las bridas os van a señalar hacia dónde tiende a ir la rueda. O bien podéis usar un alambre o un palito sujetado con unas gomas y eso también os va a servir como referencias para poder centrar la rueda. No os va a quedar perfecta, pero va a ayudar mucho a que la rueda esté un poquito más en condiciones. Bien, como podéis ver, la rueda está un poquito descentrada, tiene un movimiento lateral y un poquito de salto. No está muy mal, pero ya veis que se mueve, ¿no? Entonces, esto hay que corregirlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos varias opciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, tenemos estas piecitas a ambos lados. Ahí lo tenéis. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a ajustar el centrado de nuestra rueda. Bien, vamos a comenzar a centrar la rueda. Vamos a usar esta herramienta, que es una herramienta muy sencillita, que se puede comprar en cualquier lado. Es económica, así que está muy bien. Además tiene como diferentes tamaños para diferentes tipos de cabecillas de radios. Y con esto, una que sea de cierta calidad, de acero, con esto tenéis herramienta para toda la vida y se adapta a cualquier tipo de llanta. Bueno, hay que tener aquí un concepto bien claro a la hora de centrar la rueda, que es el giro de la cabecilla. Si queremos tensar el radio, tenemos que girar hacia la derecha la cabecilla, es decir, estas las cabecillas de los radios, y si giramos la cabecilla a la derecha es como si apretaríamos un tornillo, estamos tensando el radio. Y si lo aflojamos, es decir, si giramos a la izquierda, estamos destensando el radio. Pero este concepto hay que tenerlo claro luego cuando estemos en la superficie de la llanta, que ahora os voy a mostrar. Bueno, aquí tenemos ya lo que es la superficie de la llanta y estas son las cabecillas que van a tensar o destensar los radios. Lo que os comentaba anteriormente era, si lo hacíamos desde la parte interior de la llanta, cuando giramos la cabecilla, es decir, cuando giramos así hacia la derecha, estamos tensando el radio. Entonces, el giro aquí sería, vamos a decir, en la superficie sería antihorario. Es decir, si giramos, ponemos nuestra herramienta aquí y giramos así, hacia la izquierda, estamos tensando el radio. Este concepto hay que tenerlo claro porque desde aquí se ve de diferente manera que desde la superficie. Entonces, sabiendo que aquí giramos hacia la izquierda y es tensar radio, y si giramos hacia la derecha es destensar radio, eso ya, una vez que tengamos eso bien interiorizado, va a facilitar mucho nuestro trabajo. Como podemos ver, la rueda no está muy mal del todo, está un poquito descentrada y la verdad que está mejor de lo que yo pensaba. Pero bueno, la vamos a centrar un poquitito. ¿Qué vamos a hacer? Pues vemos aquí estas guías a los lados de la llanta que van a hacer como referencia para nosotros. Anteriormente os he comentado lo de las bridas de plástico que podíamos poner en la horquilla, sería más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, poner unas guías de plástico a ambos lados de la horquilla y así tendríamos una referencia para saber dónde está la llanta
torcida o golpeada. Aquí vamos a ir juntando estas guías hasta que veamos que hace un roce. Ahí estamos, lo oís, ¿verdad? Pues ahí tenemos que localizar dónde hace ese roce y empezar ya ahí a tensar o destensar los radios. Vamos a buscarlo. Aquí. Veis que aquí todo este tramo está rozando. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues hacemos lo siguiente. Si tensamos estos radios, los del lado derecho de la rueda, si tensamos los radios del lado derecho de la rueda, la llanta va a ir hacia la derecha. Si tensamos los radios del lado izquierdo, la llanta va a ir a la izquierda. Pero también lo podemos hacer al revés. Si destensamos los radios del lado derecho, la llanta va a ir a la izquierda. Si destensamos, va a la izquierda. Y si destensamos los radios del lado izquierdo, la llanta va a ir hacia la derecha. Tenemos esas 4 opciones, con lo cual yo ahora voy a mirar y veo que este radio, este de aquí, a ver que subo un poquito, ahí, este radio está muy flojo. Entonces a este radio le falta tensión. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a usar nuestra herramienta y vamos a tensar este radio. ¿Cómo se tensaba? Pues recordar que se tensa hacia la izquierda. Eso es. Vamos a probar a ver. Uy, ya no roza. Qué bien, qué maravilla. Vamos a seguir probando. Le he dado pues simplemente una vuelta porque he visto que estaba flojo, pero luego cuando veamos que se está ajustando bastante, a ver, vamos a juntar nuestras guías. Aquí. Por aquí roza un poquito, vamos a probar, a seguir probando. Aquí. Aquí vemos que está rozando en este tramo. Pues vamos a o destensamos o apretamos. Voy a destensar un poquito los radios del lado izquierdo, que es donde tocaba. ¿Y cómo destensamos? Girando nuestra herramienta hacia sentido horario. Entonces, así, destensamos un poquito. No voy a destensar mucho, porque creo que no le va a hacer mucha falta. Ahí. Y ahí ya no roza. Perfecta. La rueda ya va perfecta. Tenemos que tener claro ese concepto. Es decir, si giramos nuestra herramienta hacia la derecha, así, estamos tensando el radio y la llanta irá o bien hacia la derecha, si son los radios de la derecha, o hacia la izquierda, si son los radios de la izquierda. Si tensamos siempre el radio. Si destensamos, se irá la llanta hacia la izquierda, si son los radios de la derecha. Y si son los radios de la izquierda y destensamos, irá la llanta hacia la derecha. Es un poco lioso, pero es cuestión de práctica. Este ejercicio hay que hacerlo con mucha tranquilidad, con mucha paciencia, porque este trabajo, la verdad que se hace despacito. No se puede hacer así deprisa y corriendo porque la rueda nunca va a quedar perfecta. Yo creo que esta rueda no nos ha dado mucho trabajo, estaba bastante bien y la hemos centrado simplemente con apretar un par de radios. Bueno, ya hemos explicado cómo se centra una rueda. Ahora os voy a explicar cómo arreglamos un salto vertical de la llanta, es decir, o pega un saltito para arriba o pega un saltito para abajo. ¿Cómo lo arreglaríamos? Sería de la misma forma, tensando o destensando los radios.
Pero ¿cómo se haría? Imaginaros que tenemos aquí un salto que hace la llanta un poquito para arriba. Pues cogeríamos el sector de radios, es decir, del tramo que está con el salto, tendríamos que tensar ambos lados de la llanta, es decir, los radios de ambos lados, los tendríamos que tensar para que hiciera presión y nos bajara la llanta hacia abajo un poquito. Sería lo contrario si la llanta estaría hundida un poquito hacia abajo. Tendríamos que destensar todos los radios de este sector para que la llanta sería empujada hacia arriba. Es una tarea un poquito tediosa, un poquito complicada, pero con mucha paciencia, despacito, llegaríamos a corregir ese salto. Luego ya tendríamos que volver otra vez a rectificar el movimiento lateral porque posiblemente se descentrase un poquito del lateral. El problema más habitual es el movimiento lateral, el balanceo, que es el que más frecuente porque es fácil que se golpeen las ruedas y ese más o menos ya lo sabemos, ya hemos aprendido a solucionarlo.